aquí lo conocemos, pero valga decir que él es un hombre de mundo, que ha corrido mundo. Él ha trabajado en 4 continentes. Anoche estábamos haciendo el análisis entre Rafael y yo, y realmente es un hombre que puede aportar mucho al país porque ha tenido esa experiencia en países desarrollados, de primer mundo, y él nos trae esa experiencia a Panamá y que realmente pues consideramos que es muy beneficioso para nuestro país el aporte que él puede hacer. Otra característica que es importante decir de Carlos Ernesto es que es un hombre que luchó por las libertades del país en la época más dura, cuando estábamos pues regidos por los militares. Fue un luchador en favor de la justicia, la libertad y la democracia. Sufrió exilios y bueno, de él se pueden escribir como una historia como de 5 tomos. Pero bueno, él no ha querido todavía que escribamos esa historia, pero no por ahí viene. ¿Verdad? ¿Ah? Así es que vamos a empezar pues esta actividad. No puede detectar una cámara. ¿Cómo dice? En razón de una propuesta. Carlos Ernesto, tú me estás escuchando, ¿verdad? Yo te escucho perfectamente, Nubia. Ok. En razón de una propuesta que él ha hecho concreta para el país, una vez termine esta situación tan crítica que estamos viviendo, no solamente en Panamá, sino en el mundo entero, como todos sabemos, que es la pandemia del COVID producida por el COVID-19. Entonces, empezamos con la primera pregunta, Carlos Ernesto, y es que sabemos que usted tiene, como ya hemos dicho, una propuesta, un plan de acción inmediato para el país y que usted aspira a que se ponga en ejecución una vez terminada la pandemia. Háblenos de cómo surge y por qué esta iniciativa de su parte. Bueno, Nubia, efectivamente, Panamá, a través del transcurso de su historia, ha atravesado muchas crisis. Y el común denominador de esas crisis es que el país se une, ¿no? Lo hicimos después del rompimiento de relaciones con los Estados Unidos, con la invasión. Después de la invasión, siempre hemos buscado que aquellos problemas que afectan al país efectivamente encuentren soluciones y que sean y nazcan del consenso nacional. Yo recuerdo la última, que fue cuando se hizo un consenso para el traspaso del canal y la estructura jurídica y administrativa que teníamos que darle, y se hizo un trabajo enorme y hemos logrado que efectivamente tener muchísimo éxito en ello. Hoy estamos atravesando algo distinto, porque no se trata de una crisis nacional sobre temas puntuales, se trata de una crisis planetaria completamente, afecta a todo el planeta. Y el componente más fuerte que más nos afecta es efectivamente el componente sanitario, que trae y arrastra casi todas las actividades del ser humano y que es prioritario atenderlo, y creo que el gobierno ha tomado las medidas correctas efectivamente para que salgamos lo mejor parados de esa crisis. Pero esta crisis ha traído también un problema serísimo, no solamente a nivel de Panamá, sino a nivel mundial, que es una desaceleración de la economía de tal naturaleza que se calcula en países, por ejemplo, como España, que el 20%, se va a ver una caída del 20% del PIB. Nosotros posiblemente no estemos en esos niveles, pero sí vamos a estar en unos niveles de desempleo que va a afectar todo el contexto social del país. Y a partir de ese momento en que estamos viviendo esas realidades, obviamente que la pregunta siempre es cómo saldremos de la crisis que nos deja la crisis sanitaria.
Y ese es el trabajo que he tratado de hacer, tocando algunos puntos que nos quitan como competitividad y como pueblo. Pero lo más importante, Nubia, es salir al mundo entero diciendo que este país está preparado para hacer y ejercer sus ventajas competitivas, de manera que podamos atraer el interés de grandes inversionistas que nos ayuden a reestructurar toda nuestra economía. Ok. Bienvenidos a los que están entrando. Ya vi que llegó Mari Carmen, llegó Rafael. Buenos días. La otra pregunta, la segunda pregunta que tengo para ti, Carlos Ernesto, es ¿cómo se puede? Sabemos que uno de los aspectos más afectados, nos afectamos todos, se afectan los países, se afectan las personas, pero ¿cómo puede recuperarse Panamá en el tema económico? ¿Cómo podemos retomar esa senda de crecimiento de la economía? Porque Panamá estaba muy bien, no ahora, pues ya estaba un poquito afectada, pero bueno, íbamos encaminándonos bien, pero ahora con esta pandemia todo ha retrocedido. ¿Cómo nos podemos recuperar? Cambiando el modelo de negocios del país. Nosotros no podemos seguir con monopolios. Necesitamos ser competitivos entre nosotros mismos. No podemos seguir con grupos económicos que dominan parte de la actividad económica. No podemos seguir cerrando el país cuando realmente nuestro país tiene una tendencia de participación global importante por las condiciones de ser un hub marítimo y ser un hub aéreo. Entonces, básicamente, esas son las bases de una serie de recomendaciones que he venido haciendo y que considero que son tremendamente importantes. Eso nos obliga a decir dónde tenemos más posibilidades de crecer rápidamente. Obviamente que donde tenemos mayores posibilidades en este momento es desarrollando y no solamente la estrategia logística nacional de Panamá 2030. Yo creo que esa estrategia hay que actualizarla, pero esa estrategia tiene cerca de 300 tareas que hay que cumplir y que es importante cumplirlas porque es lo que nos va a llevar a hacer y a consolidar ese hub logístico que es importante. Eso también nos obliga a algo que va más allá del hub logístico y es el aprovechamiento de los buques que llegan a Panamá para pasar por el canal. Hay un estudio aprobado en julio del 2017, ¿no?, que se refiere al centro de infraestructura logística de carga para la zona interoceánica del canal de Panamá. Cerca de 8 actividades importantes que incluyen establecer plataformas logísticas, puertos Ronón-Ronoff, desarrollar otro puerto en el área de Corozal, incluye el centro de acopio de gas para hacer un punto de distribución de toda la región. Un tema importantísimo, un centro de acopio de perecederos. O sea, la posición geográfica de Panamá es de tal naturaleza que llegamos a 1.700 puertos todos los meses, con una población que sobrepasa los 1.500 millones de habitantes. Ese es nuestro mercado. Entonces, el área más afectada económicamente es efectivamente la agricultura. El tener un centro de perecederos para toda la región, considerando que la región tiene distintos climas dependiendo de la ubicación geográfica que tenga. O sea, que hay productos de clima frío cuando en los otros lugares hay calor. Ese centro de distribución en Panamá haría que nuestro agricultor vea no solamente el mercado pequeño de Panamá, sino que vea el mercado del mundo. Eso es lo que desarrolló Holanda en el puerto de Rotterdam. Es el segundo país en el mundo distribuyendo productos agrícolas. Cuando tiene 1/3 del tamaño de la República de Panamá y tierras que no son realmente muy buenas para dedicar a la agricultura.
nosotros exportamos 8.000 contenedores de productos agrícolas. Costa Rica exporta 800.000. Y es que accesar al resto del país, ¿no?, con una conectividad terrestre malísima, accesar al centro de la región interoceánica no es muy fácil. Y esa es una de las propuestas que vengo haciendo también, y que se refiere, se refiere principalmente a la infraestructura. O sea, lo que se ha demostrado es que el crecimiento, y hay un estudio muy bueno de la CEPAL que indica que la provisión eficiente de infraestructura es uno de los aspectos más importantes de las políticas de desarrollo, especialmente en aquellos países que han orientado su crecimiento económico. Nuestra conectividad no es buena y nuestro costo logístico es casi arriba del 40%, cuando los países desarrollados están entre 7 y 9%. No importa la calidad de nuestro producto ni el precio de nuestro producto. Cuando llega al lugar de consumo, el precio logístico se comió todas las utilidades. Entonces, para eso necesitamos efectivamente desarrollar y guiar el futuro. Desde la época de Adam Smith ya se decía que el transporte y la conectividad juegan un papel determinado para el desarrollo de la actividad económica. Inclusive Carlos Marx reconocía que el transporte y la conectividad territorial juegan un papel crucial en la transformación social de la fuerza productiva. Entonces, Definitivamente. cuando nosotros agarramos el mapa de Panamá, nos damos, perdón, sí. No, nada más decía que cuando agarramos el mapa de Panamá nos damos cuenta de que actividad territorial muy mala, ¿no? Sí, es que... Entonces, tú me ibas a hacer una pregunta. Sí, definitivamente que Nubia, hay... continúo. Sí, hay... No, yo voy a seguir en esa misma línea del tema de la logística, que definitivamente pues hay muchos negocios que se pueden desarrollar alrededor del canal, ¿no? Eso siempre, pues la gente que piensa, que conoce todo lo relacionado con el canal, saben que eso es importante, pero no, por alguna razón, pues no se ha ejecutado algunos proyectos que han estado pendientes por ahí, ¿no? Pero en la misma línea logística, Carlos Ernesto, usted se refiere a que es necesario integrar esfuerzos entre las agencias involucradas en el hub logístico, ¿no? O sea, ACP, AMP, ENA, Tocumen y el municipio de Panamá, para diseñar un plan dirigido a transformar a Panamá en una ciudad global. Ese es un tema que a mí personalmente me llama mucho la atención. Entonces, me gustaría que me explicara un poco cómo sería esa integración, qué es lo que usted está planteando en ese sentido. ¿Qué pasó? Transporte automatizado urbano, tenemos 2 líneas del metro, vamos a la tercera. Ser un centro de empresas multinacionales, lo somos. En la lista completa lo somos. La clasificación la hace una universidad en Europa, y esta idea de la ciudad global viene de la socióloga Saskia Sassen, quien hizo estudios sobre el desarrollo y el impacto de las ciudades, no solamente en los países, sino en la región. La ciudad de Panamá representa ella sola, sin contar todo el resto de la región interoceánica, casi el 76% del PIB. Es la ciudad en toda América, incluyendo desde Alaska a la Tierra del Fuego, en toda América, que tiene más participación en el PIB. Pero para hacer eso necesitamos empezar una campaña de carácter mundial
para que la ciudad de Panamá sea reconocida como una ciudad global. Las ciudades globales se catalogan en alfa, beta y gamma. Nosotros estamos en beta menos. Estamos más abajo de la ciudad de Guatemala. ¿Cuál es el impacto de que la ciudad de Panamá y su conurbación, que incluye inclusive Colón, aunque con administraciones distintas, ¿no? Sea parte del grupo de ciudades alfa? Eso significa que eso atrae inmediatamente una serie de inversiones y de deseos de empresas que tienen que tener conectividad de carácter mundial, de ubicarse aquí. Entonces, ese es uno de los planes, y para hacerlo, nosotros tenemos que darnos cuenta que eso incluye ser una ciudad marítima. En el ranking de las ciudades, entre 30 ciudades, nosotros estamos catalogados como la 29, cuando tenemos puerto, canal, tenemos la principal marina, el registro marino del mundo, tenemos una fuerza legal. Creo que hay más abogados maritimistas en Panamá por kilómetro cuadrado que en ningún lugar del mundo. Necesitamos ser una ciudad inteligente. Las ciudades inteligentes son las que influyen a que el resto de la administración pública se digitalice, porque lo haces a nivel de una comunidad. Necesitamos que el panameño se sienta orgulloso de su ciudad. Entonces, ese es uno de los tantos aspectos que he considerado importante en este plan, ¿no? Conseguir y poner a todas estas entidades, la alcaldía, la autoridad marítima, la autoridad del canal, la administración aérea, el área de turismo, porque eso inmediatamente impulsa el deseo de ir a una ciudad importante. ¿Cómo podemos acabar con la dicotomía esa que existe de una economía que está concentrada en la región metropolitana, o sea, Panamá y Colón, que aporta el 85% del PIB del país, y el 15% está entre las provincias y el 5% en la comarca? ¿Cómo se puede acabar con esa dicotomía? Eso realmente bueno, afecta, ¿no? Nuevamente nos encontramos ante la coyuntura de la conectividad. Si a usted le cuesta un contenedor de café en tierras altas, mandarlo a Panamá $1.500 a los puertos, y de los puertos a Rotterdam $800, obviamente que uno de los graves problemas que tiene el país es conectividad. Nosotros, la única carretera que tenemos es la Panamericana, y está del 50% colapsada. Y en enunciar el crecimiento económico es hacer grandes obras de infraestructura. La obra de infraestructura, solamente anunciarla, significa que va a traer inmediatamente inversiones. La prueba es que cuando hemos emprendido las reformas de los puertos, la ampliación del canal, la inversión ha representado, por cada dólar invertido, $1.40, $1.50 de inversión extranjera. Entonces, si lo que necesitamos para acabar esa dicotomía de ingresos con el resto del país, donde hay zonas de pobreza y todo lo demás, es conectividad, necesitamos un gran plan de infraestructura. Ese plan tiene que contar con 4 grandes ejes. El primer eje es la conectividad vía ferroviaria hasta Costa Rica, y en una segunda etapa hasta Colombia. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando usted le dicen que a las 3 de la tarde sale un vagón de contenedores, ya usted sabe que tiene que el tiempo que le va a durar, que no va a estar parado en las carreteras por todas las medidas que tienen cada una de las agencias del Estado verificando toda la carga, ¿no? Sino que va a permitir que la concentración que hay en la ciudad de Panamá de actividades económicas se vaya hacia el interior, porque hay seguridad del tiempo
de llegar a una de las ciudades que estarían afectadas. Eso traería inmediatamente una valorización de toda la tierra que está en la ruta y crearía algo que es importante. Después del puente hacia el interior, la economía es completamente informal. Un tren donde hay la factura fiscal de lo que cuesta el transporte, ya sea de personas o de carga, hace que todo el resto de la cadena se incorpore a la economía formal, donde se va, en vez de seguir la ciudad de Panamá y Colón subsidiando al resto del país, el resto del país también produciría ingresos fiscales, porque tendría un concepto de desarrollo distinto. Yo le voy a decir, me he pasado 5 noches viendo, y en el día también viendo a salir los buses hasta Chiriquí. Y la verdad es que no disfrutamos de mayor turismo ni de mayor desplazamiento de ciudadanos de la ciudad hacia otras áreas que se pueden desarrollar, porque nos hace falta la puntualidad que tiene efectivamente un tren y la facilidad de transporte masivo en una forma mucho más práctica que lo que tenemos ahora mismo. Entonces, anunciar eso, el desarrollar el Caribe. Hemos hecho un puente sobre el canal para ir a ningún lado. No tenemos un plan vial del Caribe. El Caribe nuestro es 1000 veces mejor y más bello que cualquier isla del Caribe. Tenemos un enorme potencial, tenemos un potencial agrícola, tenemos un potencial de desarrollo turístico. Pero no hay un plan. Anunciar que va a haber una conectividad en el Caribe ya va a traer inmediatamente inversión, que es lo que necesitamos. Este país no ha crecido por el consumo, este país ha crecido por la inversión extranjera y tenemos que seguirla manteniendo. Lo mismo la conectividad con el oriente del país. Nosotros hemos abandonado a la provincia del Darién a vivir en un esquema de pobreza. Todas las fronteras son ricas. Nosotros somos los 2 únicos países en el mundo que tenemos fronteras y no tenemos fronteras formales. Inclusive países con conflicto bélico, Corea del Sur, Corea del Norte, tienen una frontera formal. Nosotros no. No tenemos una caseta de inmigración, una caseta de aduana. No nos hemos dado cuenta que el desarrollo de Sudamérica vía terrestre va a ayudar a consolidar nuestros hubs. Es más fácil una mercancía que viene de Medellín, ubicarla en los puertos del Canal de Panamá que en el puerto de Buenaventura o de Cartagena. Entonces hemos dado la espalda a esa provincia y no tiene presencia del Estado, y ahí viene cómo se están devastando todos los bosques. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Atrayendo inversión. ¿Y cómo vamos a atraer inversión? Haciendo obras de infraestructura que nos permita una conectividad terrestre y una conectividad marítima, porque el cuarto punto importante es el desarrollo de la navegación de corta distancia. Nosotros tenemos 1500 kilómetros de litoral en los 2 océanos y no tenemos realmente la utilización de barcazas ni de ninguna naturaleza que una los puntos más importantes del país. Nosotros le propusimos al mercado centroamericano el plan de la navegación de corta distancia. Ahora lo va a hacer Costa Rica con Salvador, porque no hemos tomado iniciativas que le den el verdadero valor marítimo a este país. Y esos son los 4 ejes de inversión que son completamente necesarios. Definitivamente, Carlos Ernesto, nos han robado el mandado en varios aspectos que tienen que ver con el tema logístico. Y eso pues lo sabemos, ¿no? Usted dice en su plan que hay que acabar con paradigmas. En ese sentido propone eliminar los requisitos de nacionalidad para las 61 profesiones y actividades que las tienen. ¿Esto no afectaría a los profesionales panameños? Mire,
Déjame explicar esto porque este es el punto posiblemente más sensible de mi plan. Yo no estoy diciendo de que los requisitos de idoneidad para estas profesiones no se exijan. Lo que estoy diciendo es que hemos multiplicado una cantidad de actividades dándole requisitos de nacionalidad y de idoneidad. Hay un estudio del BID que demuestra que Panamá es el país con más profesiones protegidas. Le sigue Tailandia, pero Tailandia no está protegiendo las profesiones liberales, ¿no? Sobre todo de carácter técnico y de distintas corrientes del pensamiento humano. Protege a los obreros, protege a la pequeña empresa. Pero el problema no es eso. Nosotros podemos tener todas las leyes, pero no podemos decir, y tiene que haber nacido en Panamá. Eso es una contradicción. Yo he trabajado en 5 países. Después de presentar mi capacidad, mi currículo en esto y todo lo demás, inclusive he dirigido a empresas reguladas por el Estado. El Estado me aprobó en 4 países que dirigiera empresas de seguro y de reaseguro. Yo he tenido oficina en Londres de reaseguro. Nunca tuve un problema por ser panameño. En Panamá se excluye a los nacionales de otros países, aun cuando puedan llenar los requisitos para trabajar. Eso es vivir en una zona de confort donde no tengo que competir porque la ley me protege. Entonces yo creo que eso es una cosa fundamental. Nosotros tenemos que buscar la manera, ¿no? Yo estoy completamente seguro que los profesionales panameños, ¿no? En vez de sentirse afectados, ¿no? Se van a fortalecer con la captación de talentos extranjeros. Dígame usted, yo me gradué en el Instituto Nacional, 5 profesores extranjeros. Hoy nadie puede enseñar, aun cuando sea una eminencia en ninguno de los colegios. Y para poder enseñar en las universidades tienes que tener arreglos con los países y limitaciones, y usted viene por un par de años. En fin, nos estamos quedando entre nosotros mismos cuando en los años 50, la ciudad de Panamá, el 50% de los habitantes habían venido del exterior, sobre todo de Europa, por razón de todas las confrontaciones bélicas. Entonces, yo creo que tenemos que abrir efectivamente la mente, y no se trata, vuelvo y repito, de que no se examine la idoneidad de los profesionales y que cumplan con los requisitos de idoneidad. Se trata de quitar en todas esas leyes que tiene que haber nacido. Carlos Ernesto, y en el tema educativo, ¿qué plantea usted? De la educación depende casi todo de lo que hemos hablado aquí, de la preparación de la gente. A ver, ¿usted qué plantea en el tema educativo en su propuesta? Bueno, nosotros tenemos que formar efectivamente una educación que esté basada en el espíritu crítico. O sea, eso requiere romper el esquema de más de 50 años de aprenderse las cosas de memoria, de investigar poco. Eso requiere algo muchísimo más profundo, ¿no? El tema importante en esto es que el Ministerio de Educación, pongo el siguiente ejemplo. Cuando usted entra a una empresa, yo he sido asesor de empresa y me encuentro que hay departamentos que lo que hacen es realmente dificultar toda la operación y el objetivo de la empresa. O lo cerramos o lo modificamos. Pero hay veces que los departamentos no están sujetos a modificación. Yo creo que el Ministerio de Educación no se va a poder reformar. Hay una enorme burocracia, hay empleados para mantenimiento, empleados por un montón de cosas, cuando lo importante es un Ministerio de Educación en el currículo. Lo que yo propongo es que mientras se extingue el Ministerio de Educación, ir creando
una Secretaría de Conocimiento que se dedique a 3 cosas fundamentales. La primera es la formación de los docentes. Eso es posiblemente uno de los aspectos más importantes. La formación de los docentes dentro de los conocimientos y las tecnologías modernas para que se formen alumnos que realmente satisfagan las necesidades de un mundo que ha cambiado. Lo acabamos de probar con esta crisis. El teletrabajo se está desarrollando en casi todas las empresas. No, posiblemente estemos trabajando más con el teletrabajo porque se crea una conciencia de productividad muchísimo mejor. Entonces, no podemos seguir con un sistema, un currículum que no prepara al panameño para todas nuevas circunstancias. Entonces, ese es un eje de esta Secretaría. El otro es la infraestructura. Debe haber diseños de escuela que haga agradable llegar ahí y que le permita realmente al alumno, en un ambiente técnico y bien diseñado, poder producir muchísimo más. ¿No? Y como tercer punto es el currículum. O sea, el currículo es fundamental. Tiene que ser el reflejo de una sociedad que ha cambiado completamente y que debe ofrecerle oportunidades a todos los seres humanos. Yo creo que como estamos ahora mismo, hemos creado una desigualdad en conocimiento muy importante. Y no hablo de que no hay colegios públicos buenos. Yo me he formado en escuela pública. Aquí en la Escuela República del Ecuador, en el Casco Viejo, después en la Escuela Belisario Porra en San Francisco y luego el Instituto Nacional. Y conmigo y nuestras generaciones se han desarrollado y han sido personas que han creado empresas, que son profesionales de primer nivel, que hemos contribuido a la lucha por las libertades, en fin. Sí se puede hacer, pero no dentro del concepto de un ministerio que está dañado. Definitivamente, hay que hacer mucho en el tema educativo. Desde hace 40 años, pues estamos con el mismo librito y eso no puede ser. El último punto, Carlos Ernesto, que también es crucial para el país, es la reestructuración del Estado. ¿Cómo sería, desde su óptica, esa reestructuración? ¿Qué propone? Bueno, mira, el Estado panameño es un ancla, como digo en mi estudio que fue publicado, es un ancla que impide el movimiento del búsqueda del progreso. Nosotros tenemos una burocracia que va más allá de nuestras necesidades, que lo único que hace es hacerle la vida al ciudadano mucho más amarga. Esta pandemia ha ayudado a que ciertas cosas se digitalicen y nosotros tenemos que hacer que todo se digitalice. Eso significaría una reestructuración completa, pero también hay que analizar las leyes que crearon los ministerios y las entidades autónomas y el problema del manejo presupuestario, que para mí es importantísimo y que adolece de algunas deficiencias que hace que la maquinaria del Estado vaya muchísimo más lenta. Ese cambio del Estado obligaría a reestructurar a las entidades autónomas. Las entidades autónomas ahora mismo, todos sus ingresos se lo entregan a una cuenta común del Estado. Y luego es una persona en el Ministerio de Economía lo que te dice que puedes gastar o no te puedes gastar. Cuando las entidades autónomas deberían realmente funcionar entregándole al Estado los excedentes. Y hemos probado que se puede hacer. Lo hemos probado con el Canal de Panamá, con Tocumen S.A., ¿no? Que los excedentes pueden ser hasta mejor que al agarrar toda la plata de las entidades autónomas y luego no invertirlas en hacer inversiones de capital. Pongamos el caso del IDAN.
El IDAN le da lo mismo cobrar lo que sea por el costo del agua, aunque el costo sea 3 veces mayor que lo que realmente cobra por el galón. ¿Por qué? Porque simplemente todo lo que cobra va directamente a la Caja Común del Estado. Cuando el IDAN quiere hacer desarrollar una empresa de purificación de agua, de mejoramiento del servicio y todo lo demás, no puede programarse porque es el Ministerio de Economía que le dice cómo va a gastar. Yo recuerdo que yo fui secretario general de la Autoridad Marítima, hicimos un proyecto de 19 entre puertos, embarcaderos y muelles para el litoral pacífico y unos proyectos para el litoral atlántico que iba a mejorar a 19 comunidades su desarrollo económico y todo. Me aprobaron uno. O sea, cuando la Autoridad Marítima tenía excedente para construirlo y hacer que el crecimiento económico fuera completamente distinto. Entonces es imposible, el tema del presupuesto tiene que manejarse a un concepto de hacienda pública. Y el tema de economía tiene que manejarse ya sea en Secretaría o Ministerio de Desarrollo Económico con planes que realmente nos permita que cada vez que viene un gobierno no se rompa el esquema y volvamos a hacer y hacer los estudios, hacer las cosas. Y cuando llegaron los últimos, el quinto año, ¿no? Ya no se puede hacer nada. Tiene que haber continuidad en los desarrollos de planes económicos. O sea, nosotros tenemos un cortoplacismo que nos daña las posibilidades de desarrollarnos como pueblo, como nación. Cada 5 años todo cambia. Y obviamente eso obliga a tener en estos ministerios técnicos personal técnico, que no sea objeto de presiones de carácter política. Y eso me lleva a la reforma de la Asamblea Nacional. Todos somos testigos de que eso no funciona, que los intereses caudillistas de los diputados, ¿no? y los intereses de vivir a través y a costa del Estado nos crea dicotomías que son insostenibles. ¿Qué tiene que hacer un diputado manejando partidas circuitales? ¿Qué tiene que hacer un diputado tocándole la puerta a un ministro y pidiendo que le empleen un ministerio técnico, por ejemplo salud, que le empleen a un familiar ahí? Eso es antiético. Hoy tenemos que hacer una ley que regresemos al diputado provincial, que no tenga más de 2 reelecciones, que su función quede claramente tipificada en la Constitución, que es únicamente legislar, ¿no? Y que no tiene que tener personal, ni que tiene que tener partidas, ni que tiene que tener nada de eso. Eso está distorsionando el país. Y es un permanente chantaje entre los 3 poderes del Estado. El órgano judicial es revisado por el órgano legislativo es revisado por el órgano judicial, y es un chantaje entre los 2 órganos. Entonces, la norma de que la justicia es igual para todos no se aplica. La revolución pendiente en este país realmente es hacer y cambiar el órgano judicial, porque de ahí emanan los valores éticos y morales del resto del país. Cuando usted respeta al juez, respeta a su sistema judicial, usted también trata de vivir dentro de su comunidad, dentro de principios de convivencia reales, pero nosotros, el órgano judicial tiene que tener una revolución profunda. Entonces tenemos los 3 órganos del Estado: hacer eficiente el órgano ejecutivo, ¿no? Eliminar una burocracia que si en este momento hiciéramos un análisis, y yo lo hice en la Autoridad Marítima, ¿no?
a la aplicación de un manejo de personal por competencia, nos dimos cuenta que sobraba el 50% del personal. Pero que inclusive cuando nos mecanizábamos una actividad importante como la Marina Mercante, lo que hacíamos era no cambiar los procesos, sino mecanizar los procesos que se venían haciendo desde los años 20. Entonces, es imposible que luego del despertar con el problema de esta pandemia que nos va a empobrecer a todos, luego del despertar no veamos que es necesario la reestructuración del Estado. Carlos Ernesto, pero esa reestructuración que usted plantea, ¿se debe hacer a través de una constituyente o a través de unas reformas constitucionales que reformen esos órganos? Obviamente que el tema de la reforma constitucional es imprescindible, pero usted puede ir haciendo cambios. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores es un botín político. Los embajadores, los cónsules, todo lo demás. Entonces, eso hace que la representación diplomática nuestra sea muy deficiente, salvo algunas excepciones. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo consular con la Marina Mercante? Eso se hacía cuando no teníamos comunicación. Ya la Marina Mercante se maneja a través de oficinas técnicas. No tiene ningún sentido que una persona que ni siquiera sabe dónde está la prueba de un barco, lo nombran cónsul y quiere estar involucrado con procesos que son tremendamente técnicos y que están casi todos regulados por la Organización Marítima Internacional, por la OMI. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que sufrir cambios profundos. Además, nuestra política exterior tiene que estar orientada a pertenecer a aquellas agrupaciones donde podemos realmente hacer intercambios de toda la naturaleza, industriales, comerciales, de educación y todo. Nosotros debemos pertenecer a la Alianza del Pacífico. Es más, no es una locura pensar pertenecer a la OCDE, porque ponen ciertas reglas que tenemos que cumplir que mejoran efectivamente nuestras administraciones públicas, nuestras administraciones tributarias, ¿no? La administración de estadísticas creíbles, un montón de cosas tienes que tenerlas. Costa Rica está aspirando ya a ser miembro de la OCDE. O sea, nosotros tenemos que estar en el grupo de grandes players. Esa tiene que ser la política exterior panameña. Carlos Ernesto, con esto concluimos. Por el tema del tiempo, hay muchas cosas más que sabemos que podría decir, pero más o menos pues son es un resumen. 16 páginas de trabajo. Sí, sabemos. 16 páginas que tengo de esto. Ok, vamos a continuar con el programa. Les recomendamos a los que tienen preguntas que lo hagan a través del chat. Esa sería ya el final del programa, ¿no? Hemos invitado a 3 comentaristas. El primero de ellos es el doctor Olmedo Estrada. Él es el secretario general del Colegio de Economistas de Panamá. Doctor Estrada, ¿está por ahí? Mira, Nubia, ¿me permites decir algo antes que entre el doctor Estrada? Está bien. Sí, yo también he planteado algo que es que todo el país sea una zona libre. Panamá ha vivido en enclaves. O sea, que se le hace un pedacito del territorio a un grupo de empresas porque el anfitrión lo detuvo. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Siga, Carlos Ernesto. Siga. Vamos a ver. Ok. Tenemos el problema de los enclaves cuando realmente no tiene ningún sentido. El sistema debe permitirnos que todo el país tenga las mismas condiciones que esos enclaves para poder desarrollar actividad económica de distinta naturaleza. Y tenemos también que hacer un sistema tributario funcional, fácil de cobrar, pero que sea de obligatoriedad de
impuesto sobre la renta. Tenemos que irnos a los impuestos de los países que más están creciendo en inversión extranjera. Entre el 10, el 15, el 20% de impuestos sobre la renta. Tenemos que modificar el sistema hacia un impuesto del IVA, ¿no?, que sea similar al impuesto sobre la renta, de manera que los aranceles, el sistema de aranceles, realmente sí sufran modificaciones y simplificaciones al máximo, ¿no? De manera que realmente se convierta esto en un centro de comercio mundial. Tenemos que acabar con que el sistema que tenemos desde 1941, de que el comercio al minoritario tiene que ser en manos de ciudadanos panameños. Eso es un anacronismo, no tiene sentido. Cuando realmente nosotros podríamos ser el centro más grande que Miami si rompiéramos ese esquema que es tremendamente limitante. O sea, tenemos que hacer un país nuevo, tocarle las puertas al mundo y decir, este país se cambió, la transparencia, la forma de sacar un permiso de operación, la forma de esto y todo lo demás se ha simplificado, y vamos a la búsqueda de inversión extranjera, que es lo único que nos va a sacar del hueco. Gracias, Carlos Ernesto. Antes de que entre el doctor Estrada, quiero mencionar que aparte de él hay dos comentaristas más, que son Paulina Rodríguez, que ella es gerente de la empresa Comunica Latam, ella es periodista y abogada, y también vamos a tener a Rodolfo Sabonge, que todos lo conocemos, él es un asesor en el tema logístico, y fue durante muchos años el vicepresidente de Desarrollo Comercial y Mercadeo del Canal de Panamá. Así que empezamos con un importante. Cada uno de ellos tendrá 6 minutos para exponer acerca de la presentación de Carlos Ernesto. Después de esto, vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas y también comentarios sobre toda la actividad que hemos desarrollado esta mañana. Así que, doctor Olmedo Estrada ya está la audiencia. Muy buenos días, muy buenos días. Quiero felicitar a mi amigo Carlos González, que verdaderamente siempre que lo escuchamos, nos actualiza con mucha información. De verdad que conversar con él 1 hora, creo que nos quedan pendientes muchos temas que verdaderamente son los que van a impactar la economía de nuestro país. Yo quiero referirme, porque son 6 minutos y verdaderamente el aspecto que me interesa hacer énfasis en este momento, que lo mencionó nuestro amigo Carlos González, es precisamente el tema de Panamá y el tema logística y transporte internacional. Yo creo que Panamá en los últimos años ha demostrado tener fortaleza, pero las fortalezas que ningún otro país tiene, precisamente para desarrollar actividades encaminadas a todo lo que es el comercio internacional. Y haciendo énfasis en lo que ya señaló Carlos González, definitivamente nosotros tenemos que continuar liderizando precisamente toda actividad encaminada a seguir fortaleciendo lo que es el centro multimodal de las Américas, como lo es Panamá, y atraer inversiones extranjeras, como también lo señaló Carlos, para que puedan desarrollar proyectos encaminados a ¿qué? Precisamente a impulsar lo que es el hub de alimentos, el hub de tecnología, el hub de turismo y promover muchas actividades que precisamente Panamá hoy por hoy, y no lo decimos nosotros los panameños, lo dicen organismos internacionales que en los últimos días, ¿verdad?, le han dado a Panamá esa característica y ese valor importante de ser un país que no ha perdido, pese a la crisis,
esa posición importante de calificación atractiva para las inversiones. Eso es lo valioso para nuestro país y creo que Carlos lo señaló, lo dijo, y nosotros tenemos que montarnos precisamente en ese planteamiento para decirle al mundo que Panamá está en los mejores momentos ahorita para atraer inversiones que desarrollen actividades, porque nuestro país le facilita a los inversionistas internacionales actividades, proyectos e inversiones importantes para mover la economía mundial. Muchas gracias, doctor. ¿Tenía algo más? Sí. Gracias. Entonces, en otro aspecto, que me quedan unos minutitos todavía, ¿verdad? El tema de las inversiones extranjeras. Nosotros hemos vivido en los últimos 30 años, ¿verdad? Ahí están las estadísticas que lo muestran. Panamá ha sido beneficiada con mucha inversión extranjera, inversión que ha permitido que nuestra economía haya crecido en los últimos años. Panamá no tiene ahorros como para decir que puede invertir 30.000, 40.000, 50.000 millones de dólares. Eso lo tienen que traer las empresas, las inversiones que vienen de Europa, de China, de Estados Unidos, de Sudamérica, de nuestro vecino Colombia, porque hay que decirlo, Panamá se ha beneficiado de muchas inversiones y precisamente de Colombia, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Muy cercanamente, a pesar de que no tenemos la conexión que dice Carlos, vía terrestre, Panamá se ha beneficiado en los últimos años de mucha inversión extranjera, precisamente de Colombia, de Venezuela. ¿Por qué? Porque Panamá le garantiza no solamente una estabilidad económica, sino también le garantiza inversiones con buenos resultados, porque hay incentivos a la inversión extranjera y eso vende en cualquier parte del mundo. De allí que coincido con Carlos que debemos impulsar, debemos proponer en políticas públicas de que se abran los incentivos, pero que se den incentivos precisamente a las inversiones en aquellos sectores que están abandonados, como el sector agropecuario, el sector industrial, que se requieren para que la economía también vaya impulsando cada una de estas actividades que son importantes para el país. Muchas gracias, doctor Estrada. Sí. En segundo lugar tenemos a Paulina Rodríguez. Paulina, ¿estás por ahí? Sí, muchísimas gracias. ¿Me oyen? Okay. Sí, perfecto. Miren, bueno, yo quizás tengo una perspectiva un poquito diferente. Yo quería, como para complementar lo que han conversado las dos personas que me antecedieron, una perspectiva desde el punto de vista de la empresa privada, ¿no? Es obvio que COVID-19 nos sacudió, que nos demostró lo vulnerable que somos y que nos obligó a repensarnos, ¿no? Entonces, me conecto perfectamente con el tema de las ventajas competitivas de Panamá y cómo tenemos todo para lograr esa recuperación social y económica. Pero desde el repensarnos, porque esta crisis acentuó o va a dejar una marca importante en los retos que ya teníamos de desigualdad. Entonces, ante esos retos que teníamos de desigualdad, Carlos Ernesto mencionaba el tema de la desigualdad en conocimiento, pero también está la desigualdad social. Hay una desigualdad que al final suma un montón de elementos que nos hace una sociedad que puede estar incluso propensa a caer en populismo, en xenofobia, en discriminación. Entonces, yo quiero rescatar que desde el punto de vista del sector privado, que es donde yo puedo hablar con mayor propiedad, tenemos un grandísimo reto, ¿no? Tenemos el grandísimo reto de combinar el largo plazo con el corto plazo, en combinar la necesidad de atender la continuidad de nuestros negocios hoy en día para lograr mantener el empleo y mantener el negocio como venían dando o reenfocado, porque la realidad ha cambiado muchísimo y amerita creatividad, resiliencia, capacidad de adaptación de las empresas. Y en ese contexto, yo creo que hay cosas que todos debemos pensar y quizás reflexionar, y me encantaría después escuchar lo que ustedes piensan de eso, ¿no? Pero ahorita que viene un momento donde la fase de recuperación, que creo que es el foco que nos ocupa el día de hoy, va a estar caracterizada por restricciones de movilidad, por restricciones de aglomeraciones, por incremento sustancial en las medidas de higiene, por desconfianza incluso de los consumidores en procesos productivos, en procesos de relacionamiento con las empresas. Como les decía,
por xenofobia, discriminación, exclusión. O sea, hay muchas cosas que como sociedad nos han marcado desde un punto de vista y que por otro lado han permitido que salgan cosas espectaculares como la solidaridad, la responsabilidad, el trabajar en alianza para lograr atender esos grandes retos que nos establecemos como sociedad, ¿no? Y en ese contexto, yo creo que las empresas nos planteamos la necesidad de rescatar nuestro propósito, de rescatar la razón para la que existimos y comprender que no solamente estamos aquí para buscar un interés económico de los socios, estamos aquí para agregar valor social, estamos aquí para crear tejido social, estamos aquí para cuidar el ecosistema donde trabajamos. Y en ese contexto rescato una frase que a lo mejor les parecerá un poco naif, pero los que trabajamos en temas de sostenibilidad siempre decimos que siempre tenemos que tener pendiente y como lema el no dejar a nadie atrás. Y creo que eso hoy recobra más relevancia que nunca. Es decir, en ese repensar la realidad empresarial, en ese repensar cómo reconstruir ese tejido económico y social, tiene que salir de la vena de las empresas la solidaridad, la responsabilidad que nos permita recoger a todo el mundo y garantizar que no se quede nadie atrás. ¿Y cómo hacemos eso? Mi recomendación es que lo primero que hay que hacer es escuchar muchísimo cuál es la realidad de cada una de las audiencias claves que tienen las empresas. Escuchar muchísimo cuáles son las prioridades que está determinando el gobierno. Y en ese contexto, crear nuevas estrategias que nos permitan sumar alianzas para que cada quien ponga su especialidad, para que sabe hacer y en ese contexto lograr los mejores resultados para la sociedad. No es momento de egoísmo, no es momento de exclusión, es momento exactamente de lo que él mencionaba, de aprovechar esas ventajas competitivas, de abrirse al mundo y de las empresas abrirse a la innovación, abrirse a la creatividad y abrirse a esa responsabilidad que tienen como actores sociales de contribuir al desarrollo, ¿no? Y cuando hablamos de eso, yo hay algo que rescato, las empresas no somos sino personas. Y entonces, ¿qué es lo que va a estar determinado o qué es lo que va a determinar este cambio y que esta fase de recuperación sea como todos los que estamos aquí queremos y creemos que se puede? Necesitamos un liderazgo muy, muy, muy fuerte que demuestre su capacidad de análisis, que demuestre su capacidad de toma de decisiones en base a escenarios cambiantes, que demuestre su empatía por la situación y las personas que están involucradas e impactadas por esta situación y que demuestre muchísima transparencia y apertura en su gestión. Entonces, de una manera muy, muy rápida, yo diría que todos los que estamos trabajando en el sector privado debemos hacer un stop y hacer un mini diagnóstico. ¿Dónde estamos y cómo quedamos después de este shock donde tenemos que trabajar ya la fase de recuperación? Yo no creo que haya un día D, yo creo que el día D lo construimos todos ya una vez pasado el shock en ese proceso de planificación y repensarnos y rediseño de nuestra oferta de servicio, rediseño de nuestra aproximación hacia los colaboradores, rediseño de nuestra estructura de trabajo. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Qué necesita el país? ¿Qué necesitan nuestros stakeholders? Y entonces yo me rediseño de una manera creativa e implemento esa nueva forma de hacer las cosas y la pongo a servicio de mi gente y de la sociedad. Entonces, ese repensar y rediseñar el negocio tiene que tener inserto el rediseño de la inversión social. Y por eso, quizás de escucharlo y ver tanta claridad y tanta lineamiento súper asertivo en temas de lineamiento público y de actividad económica, quise un poquito orientar mi intervención hacia esa necesidad de repensar la inversión social y de rescatar el propósito de los valores empresariales en pro del desarrollo para cerrar brechas y evitar que esa nueva realidad nos afecte o nos incremente las diferencias sociales y por el contrario nos ayude a cerrar las brechas que antes teníamos y que nos permita salir mucho más fortalecidos de esta situación. Muy buen punto, Paulina. Muchas gracias por tu análisis. Y ahora tenemos el tercer punto con tercer comentarista, Rodolfo Sabonge. ¿Está? Rodolfo. Jorge, ¿estás por ahí? Ok, ya estoy. Hombre, muchas gracias por permitirme esta participación, invitándome a comentar la propuesta de mi gran amigo Carlos Ernesto. Es un honor y gracias a Trinca por haber promovido este evento. Pienso yo que es uno de los grupos de pensamiento
más diversos y que más pueden aportar en estos momentos. En la realidad, voy a retomar algunas palabras de Carlos Ernesto que creo que hay que hacer de ellas eco. En efecto, hemos enfrentado otras crisis, unidos hemos salido de ellas, pero nunca antes una crisis como esta. La naturaleza de esta crisis es inédita. Los que estuvimos aquí en la invasión, recordaremos que el periodo de aislamiento, por las razones que fueran, no duró más de 15 días y que también el resto del mundo no estaba cerrado. Aquí estamos hablando de una crisis que es internacional y que este es un país de servicios, un país cuya economía principalmente depende del resto del mundo. Entonces, en este esfuerzo de diseñar un nuevo modelo de negocio, un nuevo modelo económico, yo siempre he sido del pensar de que todo modelo de negocio debe responder a demanda. Un modelo de negocios para crear demanda debe ser algo realmente novedoso, que cambie los paradigmas del mercado. Entonces, nosotros estamos frente a una coyuntura en donde, como bien se ha dicho, y Paulina lo dijo muy bien, aquí no hay tal cosa como un día de. Aquí lo que hay es una era de. Hay una era después de esto. Yo en un artículo reciente me refería a las Torres Gemelas, cómo habían influido y cambiado la forma de viajar, refiriéndome precisamente a que ahora la seguridad es una parte integral del concepto de viaje. Asimismo, vamos a ver un mundo en donde la salud y todo el tema de higiene va a continuar formando parte de ese nuevo entorno. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a facilitar la reingeniería de nuestros negocios, de nuestras empresas, porque al final de esto vamos a contar con una economía desbalanceada. No nos equivoquemos. Aquí hay sectores de esta economía que están sufriendo y van a sufrir durante mucho más tiempo que otros. Y tendremos que apalancarnos en aquellos, como bien ha dicho Carlos Ernesto, el tema logístico, el tema, ¿verdad?, de apertura. O sea, nosotros tenemos que ahora, por urgencia notoria, que tomar decisiones que quizás antes no las tomábamos porque no era tan urgente. O sea, el tema de del rediseño institucional, de la reestructuración de gobierno, nosotros necesitamos, en efecto, aprovechar lo que ya se ha digitalizado a raíz de esta crisis y hacer la transformación digital de prácticamente todos los demás procesos gubernamentales. Ese es un primer paso que también nos va a ayudar a colocarnos frente a los demás países con ventajas competitivas con el tema, por ejemplo, del comercio exterior y del manejo de nuestra plataforma logística. Tenemos que tener claro que los nuevos hábitos de consumo, ¿verdad?, que bien dijo Paulina, ya no estamos hablando de que van a poder haber este turismo, por ejemplo, de conferencias, o las restricciones de viajes se van a resolver a corto plazo, lo ha dicho el presidente de Copa, Pedro. Y tenemos también una serie de requerimientos de higiene que van a imponerse prácticamente en todo lo que hagamos. Tenemos que proteger también a los grupos vulnerables, como bien ha dicho Paulina. O sea, nosotros tenemos ahora que cambiar la forma en que hacíamos las cosas y desarrollar toda una nueva política de inclusión y de participación que parte en efecto del tema educativo, al que yo me refería en un artículo que dije porque había que hacer una revolución porque pues, sencillamente los mecanismos educativos que existían en el pasado ya no son válidos. Entonces, hay otro factor que también ha afectado esto y es el tema del trabajo a distancia. El trabajo a distancia ha puesto a prueba muchas empresas y yo creo que las leyes y las regulaciones tienen que adecuarse para que eso pueda seguirse dando. Porque al final del día el aislamiento va a provocar que eso se mantenga y a la vez pienso que va a ser mucho más efectivo y más eficiente. Son cosas que hay que establecer en ese nuevo modelo de vida y nuevo modelo de negocio.
Hay nuevos hábitos de ahorro, de austeridad. Nosotros estamos viendo a raíz de esta crisis que la mayoría de los millennials que en su momento pudieron haber contado con seguridad de empleo o con seguridad de ingresos, ahora súbitamente han encontrado una nueva realidad, y es que se están dando cuenta de lo frágil que es la vida económica y el modelo financiero. Entonces, en esa reestructuración del Estado a la que se refiere Carlos Ernesto, yo quisiera profundizar más y que si podemos debatirlo un poco, porque yo creo que más allá de solamente las estructuras conocidas, las instituciones conocidas, un papel importante que él menciona en su propuesta es el rol de relaciones exteriores. O sea, nosotros en esa apertura al mundo tenemos un papel de liderazgo que jugar, que quizás no hemos jugado por muchas razones, pero que nosotros a través de esos organismos internacionales que él menciona, por ejemplo, como la participación o entrada en organismos como PNUD, tenemos nosotros que plantar banderas, tenemos nosotros que decir aquí estamos. Eso es algo que hizo Singapur en su momento. Singapur, por allá por los años 60, cuando nadie lo conocía en el mundo, emprendió una campaña de posicionarse en los organismos internacionales más importantes, porque era desde ahí, desde donde se podía ejercer influencia hacia los cambios y también liderazgo. En ese sentido, Panamá ha tenido un buen ejemplo en la Organización Marítima Internacional. Panamá forma parte del Consejo en la Organización Marítima Internacional, y de ahí que su organización desde el punto de vista de administración marítima y su bandera sean reconocidos a nivel mundial. Eso mismo tenemos que hacer prácticamente en todos los organismos internacionales. Ir posicionándonos, ir colocando a las mejores personas, a los mejores cerebros, para que podamos nosotros ejercer más influencia, en efecto, en todo lo que ocurre a nivel internacional, y ejercer ese liderazgo regional que yo creo que es el que nos toca. Ok, muchas gracias, Rodolfo Sabonge. Bueno, ahora vamos a pasar al periodo de preguntas, respuestas y comentarios. Yo vi algunas preguntas a través de la pantalla, pero me aparecían en la parte de abajo de la pantalla, pero cortada. En ninguna pude tomarla completa, así que no sé si, Jorge, tú pudiste captar alguna. Mi sugerencia, como tenemos más de 90 participantes, sería que usaran un icono que hay aquí abajo donde pueden levantar la mano. Perfecto. Déjenme intentar rescatar algunas de las preguntas. Me di cuenta que Marisabel Domínguez estaba haciendo una pregunta o dos preguntas, me pareció que la vi en 2 ocasiones, pero no pude captar la pregunta. Así que Marisabel, si estás por ahí. Ya le vamos a dar audio un segundito. No se está desbloqueando el audio para ella. Deja ver. No, dice que el host, que tú me tienes restringida. ¿Me escuchan? Ya, ahora sí está el micrófono abierto ya. Ok. Sí, yo básicamente formulaba lo que había anotado anoche por escrito a Carlos Ernesto. Eran dos cosas. Uno, si nos podía ampliar la estrategia a la que él se refiere sobre un impuesto único a la renta entre 10 o 15%, que creo que eran los valores que anotaba, y el impuesto al consumo, que podría ser también único, refiriéndose al 7% ITBMS. Esa era una pregunta, si podía ampliar esos 2 puntos de la estrategia. Y la segunda, pues que muy de acuerdo con la reestructuración del Estado, hay que reducir su tamaño, despolitizarlo, digitalizarla, ir hacia el gobierno digital, hacia datos abiertos y todo lo que implica esta revolución tecnológica. También hay que profesionalizarlo, en fin, muy de acuerdo. Pero le preguntaba cuál era su visión dentro de este contexto
viendo la administración pública como está hoy, en un proceso de reestructuración y a futuro desde la perspectiva del control. Me refiero específicamente a lo que hace la Contraloría y al control interno de cada institución. Eso era lo que había anotado. Gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien. Sí, el primer punto sobre el tema tributario, realmente el tema tributario de Panamá es complejo, ¿no? Aquí hay empresas privadas que gozan y disfrutan de condiciones especiales. Se calcula que hay más de 800 millones a un billón de dólares de exenciones fiscales. Eso crea efectivamente que se formen carteles donde esas actividades subsidiadas por el Estado que crean distorsión en el sistema tributario. Entonces, si uno agarra el sistema tributario panameño, se da cuenta que es bastante complejo y que no facilita mucho sus cálculos y su aplicación. Entonces, los países con éxito que he revisado, todos los países nórdicos, han establecido un impuesto único bajo sobre la renta, pero con una obligatoriedad tremenda de que se pague. Han eliminado los subsidios a las empresas y le han dicho compitan en el mercado, ¿no? Y además de eso, han eliminado los aranceles, pero crean el impuesto sobre la compra a niveles del impuesto sobre la renta. O sea, si tú calculas un 1% más en el impuesto de consumo, eso significa muchísimo más dinero que lo que realmente te está entrando en aranceles. Entonces, esto es una reestructuración que crea un sistema de liberación tributaria para cobrar más y para que las empresas desarrollen más actividades que produzcan esos impuestos. Entonces, esa es básicamente la explicación, ¿no? En relación a la otra pregunta que se refiere a la modificación del Estado, es imposible seguir operando como ciudadano con un Estado que no es amigable. El Estado te fabrica en cada etapa de la administración pública, te fabrica controles, sellos, dificultades que hacen que cosas que son tremendamente simples se puedan desarrollar sin ninguna complicación. La cantidad de licencias que se exige para una serie de actividades, sobre todo la logística, no tienen ningún sentido, porque deberían verse como permisos de comercio y no como actividades especializadas. Entonces, ahí hay otro problema también. Si yo entro, por ejemplo, a la web y bajo las condiciones o la lista de lo que yo debo entregarle al gobierno para que me dé una licencia de operación, cuando veo toda la lista, al final dice, pero tiene que ser presentado por un abogado. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. ¿Por qué yo no puedo tramitar directamente con la administración? Si yo llevo toda la documentación de todos los requerimientos para poder conseguir una licencia de operación, por ejemplo, de una actividad logística, y no la llevo con el abogado, no me la recibe. Entonces, lo que ando es buscando a un abogado que firme el trabajo que yo he hecho, porque eso no lo puede hacer el abogado. Así es. Entonces, hay una enorme cantidad de restricciones que son barreras a la felicidad del ciudadano. Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis profundo de esa cantidad enorme de requisitos. La ley de Parkinson sobre la burocracia dice que si usted tiene 10 personas haciendo un trabajo, consumirán el 100% de su tiempo. Y si emplea a 100
mismo trabajo consumirán el 100% de su tiempo. Inventan cosas, inventan barreras, inventan cosas. Entonces, nosotros tenemos que exigir un Estado eficiente. Exigirlo, porque al final somos nosotros los ciudadanos los que lo pagamos. Y esto debe estar contemplado en un plan, porque mire, la cantidad de dificultades que tiene un inversionista que viene afuera por todas estas barreras. Yo hablaba con unos holandeses que querían poner aquí un sistema de venta por internet. Y me acuerdo que un holandés me decía, Cotel, no se puede, Cotel, no se puede. Y yo en ese momento no sabía que era Cotel, hasta que me pongo a buscar en la administración pública, es correo y telégrafo. Resulta que el 80% de las ventas por internet se hacen por correo. Y nosotros le llamamos correo y telégrafo, cosa que dejó de existir hace 100 años. O sea, no modernizamos nuestras entidades. Entonces, muchas empresas que hubieran podido venir aquí y ubicarse se encuentran con barreras y deficiencias en la administración. Porque al final, todos los procesos comerciales, logísticos, de distinta naturaleza, lo lleva la empresa privada, pero lo regula el Estado. Y si el Estado hace excesos de regulaciones y de controles que no tienen mayor necesidad, no podemos avanzar. Este es el caso de la movilidad urbana. Usted tiene una ley donde en la junta directiva tiene a los representantes del sector transporte que usted va a regular, no puede hacer nada. Pero hay algo peor. Si quiere cambiar la ley, la tiene que llevar a la asamblea. La comisión de transporte, ¿por quién está formado? Por transportistas. Entonces, el país se encuentra que no. El usuario se encuentra ahogado porque vivimos en una sociedad de privilegios para uno en afectación de la gran masa de los ciudadanos. Muchas gracias, Carlos Ernesto. Vi por ahí también Carlos Castillo. ¿Tenía alguna pregunta? Carlos Castillo. También vi que escribió, no sé si era una pregunta o un comentario, Melba. Carlos Castillo no lo veo. Al que escribió una pregunta fue el señor Igor Pití. Igor Pití también vi su nombre. Sí, él es el viceministro de Seguridad. Okay. ¿Le abrimos el micrófono al señor Igor Pití? Por favor. Buenas. ¿Me oyen? Buenas. Ah, excelente. Sí, se escucha bien. Buenos días. Un gusto estar aquí, de verdad. Muchas gracias. Sí, bueno, no sé si es tu padre, que se llama también Igor Pití. Sí, es mi padre, es correcto. Ah, sí, ya, okay. Pensé que era tu padre. Muy bien. Primero me presento, mi nombre es Igor Pití, estudiante de la maestría de Administración de Empresas de la Universidad de Chile. Laboro como inversionista, consultoría de energía renovable, importaciones, exportaciones, etc. Mi pregunta es para usted, señor Carlos Ernesto. Tenemos entendido que el MEF tiene una mesa de trabajo para el día siguiente de la pandemia, con unas supuestas 106 medidas económicas. ¿Qué usted podría, a grosso modo, augurar de cuál sería el enfoque de estas medidas y si existiera alguna textualmente, cuál sería a modo de ejemplo, podría explayarnos o ilustrarnos con su... Bueno, no entendí bien la última parte, pero sí, efectivamente, el gobierno tiene un equipo trabajando. Me parece una extraordinaria idea, porque esa es la preocupación que hay ahora mismo. Los efectos de la pandemia no van a pasar, seguirán. La vida, como decía Sabonge, va a ser distinta, porque las medidas de seguridad que se van a implantar por el tema de la salud y todos los procesos que significa esta pandemia, nos obligan en alguna medida a estar pensando básicamente en cómo vamos a restablecer el crecimiento económico, y creo y felicito al gobierno
por estar tomando estas iniciativas. Lo que nosotros deseamos desde el punto de vista de un think tank que se llama Trinca y que reúne a una cantidad de profesionales de distintas tendencias del saber, es aportar algo, ¿no? En alguna medida, lo que estamos haciendo en este momento es abrir un gran debate nacional. Porque al final, los cambios hechos... ¿El cargador de esta máquina? ¿Perdón? Sí, Carlos Ernesto, ¿ya habías concluido? Sí, bueno, nada más de que hemos abierto un gran debate nacional. Hemos lanzado una serie de ideas que creemos que son conceptualmente necesarias resolverlas y obviamente que esperaremos cuál sea el resultado de esta comisión del gobierno. Me parece que está compuesta por gente seria y que conoce y sabe. Lo único que yo le recomendaría es que busquemos un gran acuerdo nacional que nos permita hacer y participar a todos los sectores de la sociedad. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguien más tiene preguntas? Humberto. Sí. Sí, buenas a todos. Excelente exposición, Carlos Ernesto, como siempre, y a los demás expositores. Muchas gracias. Yo quería quizás tocar un poco un tema que creo que ameritaría unas reuniones con diversos sectores del área, que es la parte a la cual tú te referiste, que es las modificaciones al sector judicial. Eso para mí yo creo que es esencial. O sea, aquí tenemos el Hub de las Américas, como tú bien mencionaste, la gran potencia que significa Panamá en el sector marítimo, y también mencionaste que es quizás el país del mundo que tenga mayor número de abogados por metro cuadrado, lo cual me encantó esa clasificación. Y sí, evidentemente tenemos varias generaciones de abogados, y uno de los temas por el cual quizás no se ha destacado más es un poco por eso mismo del proteccionismo a los profesionales contra los profesionales extranjeros en beneficio de los profesionales locales. Eso tiene sentido y tuvo su sentido histórico cuando Panamá tenía tantas limitaciones porque todos los ingresos fundamentales de Panamá estaban en manos de los norteamericanos con la administración del canal. Pero ya eso hace ya 20 años. Y habría que pensar en convertir también aquí el hub judicial, si no de las Américas, yo diría que del intercambio comercial del mundo, porque tenemos los elementos, pero habría que hacer una modificación integral. Empezando porque aquí uno va a estudiar una norma legal y no sabe por dónde empezar, porque están todas interrumpidas. Hacen una modificación de medio artículo y eso es lo que publican. Entonces uno, para poder hacer una investigación, un research serio, tiene que depender de los elementos de recopilación digitales, que son muy buenos, pero eso no puede continuar así. Tiene que haber unas normas legislativas por las cuales cualquier modificación legal no solamente tiene que tomar en consideración los elementos presupuestarios para su implementación, sino también una modificación estructural y un texto único de esa ley. Y si ella conlleva la modificación o, digamos, revocatoria de alguna otra norma legal, también tiene que decirlo expresamente. De manera que cuando uno busca la ley tal, ahí están todos los elementos. Y no que uno tiene que zanquear por la legislación. Pero aparte de eso, ya lo que es el Poder Judicial, yo creo que sería muy extenso mi comentario al respecto. Creo que amerita unos foros especiales para tratar ese tema, pero creo que debe ser una prioridad y tenemos ventajas competitivas para lograrlo. Muchas gracias, Carlos Ernesto, de nuevo por esa exposición. Gracias por la observación. Efectivamente, cuando la justicia es igual para todas, la sociedad es mejor. Señor Felipe Argote. Nosotros, como dije anteriormente,
Perdón. Como dije anteriormente, esa es la revolución pendiente en Panamá, ¿no? Si usted quiere atraer inversión extranjera, necesita tener un clima bueno de negocio, pero necesita estabilidad jurídica. Y eso significa creer en el sistema judicial. Ese es el punto más importante. Nosotros salimos mal en temas de corrupción, en temas de decisiones de nuestros jueces, en todas las mediciones internacionales salimos bien, salimos mal. Necesitamos sentirnos orgullosos del país, orgullosos de nuestro sistema judicial. Esa es la revolución pendiente. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o una pregunta? Tenemos aquí al señor Felipe Argote, que tiene una pregunta. Hola. Hola, Carlos. Gracias por la charla. Ya más o menos había visto algo de eso. Yo lo que quería era tomar en cuenta un elemento que es el asunto de las alianzas público-privadas. O sea, yo creo que el futuro de la economía es alianzas público-privadas. Sin embargo, en un ambiente de corrupción y de que no hay certeza del castigo, es muy difícil la implementación de este tipo de alianzas, y que la gente, sobre todo los empresarios y los administradores, porque yo creo que aquí hace falta una buena escuela de negocios que no existe, tienen que darse cuenta que las alianzas público-privadas no significa que el gobierno me da plata para que yo haga negocio, y el gobierno tiene que saber que esto tampoco es la empresa privada hace las carreteras y yo me ahorro esa plata. Pero sí, el aspecto de las alianzas pública-privada, público-privada, ¿cómo lo ves dentro del futuro de este esquema que desarrollas, Carlos? Bueno, en el plan redactado, efectivamente yo hago alusión al tema de la alianza público-privada, ¿no? Entonces, ahí ponía que lo razonable es diseñar un plan de acción inmediata y proceder a su ejecución. A continuación, proponemos presentar al mundo nuestro plan con miras a impulsar la inversión extranjera del nuevo régimen de asociación público-privada para el desarrollo. Esa es la ley 93 del 19 de septiembre del 2019. Esa ley es importantísima. Obviamente que requiere de una regulación para no caer en problemas de interpretación posterior, ¿no? Pero no hay dinero en el Estado para emprender un montón de obras que se requieren. Y una de las vías importantes es la asociación público-privada. Esto nos ha costado mucho trabajo porque creo que 4 veces se paró en la Asamblea por requerimiento de algunos grupos de interés. O sea, uno de los problemas que tenemos que aprender, Felipe, es a competir. O sea, creo que estamos en una época, en una zona de confort que todo se nos hace fácil, y cada vez que alguien habla de una actividad económica dentro de un esquema jurídico distinto, inmediatamente saltan los agoreros de siempre, ¿no? Y este tema de público-privado estamos atrasados. O sea, es importante anunciar. O sea, todo ese cuerpo diplomático debería estar mandando notificaciones a todos los sectores de interés en los países que nos representan. Esa es la labor de un cuerpo diplomático, promover el país, pero además nosotros ponernos de acuerdo. Lamentablemente, yo creo que esta pandemia nos va a unir de nuevo. Creo que la actitud del gobierno en el manejo sanitario es positivo. La idea del día después me parece que es positivo, pero hay que llegar a acuerdos nacionales, porque el panameño sabe trabajar juntos cuando realmente el interés colectivo está en juego. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir, preguntar, comentar? Bueno, tenemos aquí 5 personas levantando la mano. Jenny Lee Martínez, Esteban Sumich, Abel Zamorano Jr. y Roy. Jenny Lee,
Empezamos con Yerilyn Martínez. Okay. Ella está en Italia, es una periodista panameña. No oigo nada. No oigo nada. No se escucha. Tiene el sonido de voz muy bajo. Sí, ya le abrimos audio, pero no está hablando ella. Podemos pasar al siguiente. Esteban Sumich tenía una pregunta interesante. Esteban, ¿tienes audio? Hola Esteban, ¿me escuchas? ¿Y dónde salió? Si lo tenía ahí. Conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Ya pasó. Desde el anfiteatro de la presidencia. Jorge, parece que no está conectado Esteban. Aparece como conectado, pero bueno, podemos pasar a Abel Zamorano. Tiene una pregunta también. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Primero que todo, quiero felicitar a todo el Grupo Trinca por el excelente foro, ¿verdad? A Paulina, al estimado Rodolfo, a Carlos Ernesto, al profesor Olmedo por su tiempo, ¿verdad? E impartirnos sus conocimientos ante la crisis de la pandemia. Mi pregunta es para el doctor Carlos Ernesto, que la vi por ahí en el chat, ¿verdad? ¿Qué papel debe jugar Panamá para balancear su posición en la correlación de poderes entre Estados Unidos y China? Bueno, mire, el papel nuestro es el que históricamente hemos hecho. Nosotros no estamos en el juego geopolítico de dominación mundial. Somos un país que históricamente ha tenido intereses de potencias, ¿no? Desde la dominación española, los intereses ingleses, los franceses que empezaron a construir el canal, todos estos grupos, los japoneses tuvieron una década donde nosotros éramos el centro de distribución, cambiaron su modelo de negocio, inclusive en esa época hicieron la comisión del canal interoceánico para poder hacer una ruta mucho más rápida y una ruta donde varios panameños amigos míos trabajaron, ¿no? Siempre que empieza a desarrollarse un mundo distinto en la lucha por los mercados internacionales, Panamá es un punto de llegada y de obligación. Cuando los japoneses cambiaron su modelo de negocio de hacer fábricas alrededor del mundo, dejó de tener importancia Panamá. Y eso nos va a pasar. Los Estados Unidos estuvieron aquí por casi 100 años, pero la relación nuestra nunca fue con el gobierno norteamericano, sino con la Secretaría de Defensa. Es más, en el Departamento de Estado, en la oficina de Panamá, el Panamá Desk, estaban militares. Cuando los norteamericanos se fueron, se olvidaron completamente de Panamá y no tenían una política panameña y tuvimos que desarrollarnos nosotros, hacer la ampliación del canal, hacer todo eso. Todas estas grandes potencias vienen y se van. Lo que nosotros tenemos que saber es simplemente que estamos sirviendo las necesidades de penetración comercial de estas potencias en la misma forma que le hemos servido a otras potencias. Y tener la seguridad que en el momento en que varíen su modelo de negocio, inmediatamente vendrán. El caso de la fricción norteamericana y China no tiene que ver con nosotros, salvo el impacto que pueda tener en los negocios y en el paso de mercancía por el canal. Pero esa es una jugada entre dos poderes mundiales que se están peleando la hegemonía económica del mundo. Nosotros no tenemos que tomar partido. Nosotros tenemos que ser lo que somos.
un país que facilita el comercio mundial y que somos, y tenemos credibilidad de ser eficientes en lo que hacemos. En los problemas geopolíticos de esa naturaleza, yo creo que tomar partido sería un perfecto error. Ok, muchas gracias. Voy a leer una pregunta que quedó aquí en el chat. María Carolina Ecer preguntó, ¿cómo pasar de estas extraordinarias y reiteradas, valiosas propuestas a la acción o implementación de esas propuestas? Bueno, esa pregunta es importante porque uno puede decir lo que debe hacerse, pero fallar en cómo hacerlo, ¿no? Aquí tenemos planteado varios escenarios. Tenemos planteado a través del gobierno de Nito Cortizo la necesidad de cambios fundamentales de la Constitución. Gracias a Dios que eso salió de la Asamblea, porque hubiéramos repetido los mismos errores que hemos repetido desde el comienzo de la República, donde grupos de interés inmediatamente empiezan a manipular los intereses. Eso se está llevando ahora a nivel de una consultoría con las Naciones Unidas, que yo creo que va a llegar a buen puerto. Pero tenemos que estar vigilantes el resto de la sociedad de que las cosas se hagan bien, porque siempre ha sucedido cuando ha habido reformas profundas que se han sugerido. Me acuerdo la de Endara, que surge un grupo inmediatamente que se convierten en los doctor no. Nada se puede hacer. Entonces, ahí lo que se requiere es un liderazgo de parte de quien preside la República para tener y ser efectivo. Esa es una parte en el cómo debe hacerse. La otra parte no tiene que ver con cambios fundamentales de la Constitución, sino efectivamente aplicar lo que dice la ley que ha creado las entidades autónomas, de manera tal de que al cumplir con esos objetivos, realmente mejoren su propia administración. Las entidades autónomas han tenido una deformación de carácter política y no son efectivas en su manejar. Entonces, se requiere que efectivamente los ministros dediquen parte de su tiempo, no a la política, sino a componer el enramado burocrático y administrativo de su ministerio. Esto no se trata de seguir empleando gente que no produce nada en detrimento del resto de la sociedad. Entonces, veo esos dos caminos por ahora. En el plan original, pues, están tomados en cuenta, pero obviamente dependerá mucho de la sociedad panameña. Yo he visto en esta crisis la ausencia de todos los grupos políticos. Una reunión que fue llamada por el presidente Cortizo es lo único que se sabe, que están de acuerdo en respaldar al gobierno. Pero iniciativas y buscar formas de mejorar la situación, casi nada. Veo más movimiento y más posibilidades en los organismos empresariales, ¿no? Que están muy pendientes del desarrollo de actividades que mejoren la productividad del país. Y ahora la naturaleza, por ejemplo, de un think tank como Trinca, está despertando el interés por una gran cantidad de temas, y estos foros como este que estamos haciendo, los estamos haciendo hasta 3 veces a la semana, donde las discusiones están llevando a encontrar la verdad, ¿no? Porque es en la forma distinta de pensar y confrontar conocimientos que se busca el camino de las soluciones. Bueno, yo creo que con esta pregunta, esta respuesta de Carlos Ernesto, ya podemos dar por concluido el foro. Sé que hay otras personas que querían o que desean comentar y hacer preguntas, pero ya hemos concluido el tiempo que habíamos dispuesto para esta actividad.
En nombre del Grupo Trinca, de verdad que estamos muy agradecidos por su participación, de todos los que asistieron. También darle las gracias a Carlos Ernesto por estos interesantísimos planteamientos que está haciendo, y también a los comentaristas que tuvieron pues la cortesía de participar en nuestro foro. Yo soy Nubia Aparicio para servirles, y también soy de Trinca. Carlos Ernesto, ¿ibas a decir algo? No te escucho. ¿Me escuchas? Ahora sí. Sí. Yo quiero hacerle un reconocimiento público a Rafael Candanedo, que es el que formó el grupo, el Think Tank Trinca. Le llamamos el dictador porque realmente es el que ha marcado el camino y la curiosidad de cada uno de sus miembros por tener conversaciones que nos enriquecen a todos. Gracias, Rafael. Vamos a tener otras actividades y por ahí con mucho gusto los estaremos informando e invitando para que participen con nosotros. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.